Hoy me acompaña el doctor Omar Bula Escobar. Omar Bula Escobar, experto analista internacional con una investigación sobre el multimillonario George Soros, que está en la vida de todos los ciudadanos, que está en la gran mayoría, en una gran parte de las empresas y de las industrias del mundo, y quiere más, pero para conseguirlo, pues hace movimientos de tipo político también, para poder llegar a muchas de las naciones. Creíamos que sus inversiones se habían quedado circunscritas a su país natal, Hungría, o quizás a los Estados Unidos, donde vive desde hace muchísimos años. Pero no, resulta que no. Está absolutamente en todos los continentes. Se le ha medido al África, se le ha medido a Norteamérica, se le ha medido a Europa y, por supuesto, también tiene contactos en América Latina. Y en la medida que vamos desarrollando nuestro especial, ustedes se irán dando cuenta y enterando de todo el poder que tiene este ciudadano del mundo. Todo lo que aquí se ha expresado y se expresará en Nocturna RCN sobre George Soros tiene su comprobación, tiene su sustento periodístico, sustento literario. Todo está absolutamente argumentado e incluso más adelante el propio doctor Omar Bula dará los links, los contactos donde se puede encontrar absolutamente toda la información. Pero eso es vasta, es muy vasta, es amplísima, es profunda. Y por eso, pues estamos muy complacidos porque no estamos en el plan de la especulación, sino de la confirmación, y lo que estamos haciendo es revelando la vida de uno de los personajes del siglo XX, del siglo XXI, y un personaje de la vida actual a nivel mundial, a nivel internacional. Doctor Omar, pero este señor, como buen humano que es, también tiene sus contradicciones. Muchísimas contradicciones. Yo creo que es la conclusión a los que varios han llegado, y es un ser que se contradice en muchos ámbitos. Soros es básicamente una especie de socialista ideológicamente, pero un capitalista metodológicamente. Y antes que todo, capitalista, ¿no? Especulador financiero, como dice. Solo se aprovecha mucho del caos. Inclusive se escribió un libro sobre la manera como él genera caos en los países para poder hacer inversiones más lucrativas. Más seguras. Así quebró en 1997, después del 92, en el 97 quebró la economía asiática. Un momentico. ¿George Soros quebró qué? La economía asiática. La economía asiática básicamente apostó contra la moneda tailandesa en ese momento, e hizo caer tanto que el primer ministro de Malasia en un momento dijo que lo que había construido, cuando se hablaba, si usted recuerda, hace unas décadas de los dragones asiáticos. Claro. Y el primer ministro de Malasia mencionó a Soros como un criminal que había acabado con la economía de toda la región porque tuvo repercusiones en todo el mar del sur de China. O sea que, y ha tenido esto en Japón, recientemente en el 2015 ganó $1 billón con especulación financiera. $1 billón. $1 billón con especulación financiera. Soros es lleno de contradicciones porque por un lado apoya por ejemplo, ha dado muchísimo dinero para el cambio climático, al mismo tiempo invierte en petróleo, en combustibles fósiles, apoya también todo lo que es la juventud en la comida sana, ¿no es cierto? En el ambientalismo. El ambientalismo, etcétera, pero invierte en todo lo que son empresas de comida chatarra. O sea, le importa un pito eso. Habla de democracia, pero apoya dictaduras. Es un manojo de contradicciones, y yo creo que eso es lo peligroso precisamente de Soros. Pero dentro de ese manojo de contradicciones, lo que sí parece ser un denominador común es que donde pone el ojo o pone la plata, o si pone el ojo político, es porque detrás hay algún tipo de recurso que puede aumentar su fortuna. Es básicamente un capitalismo salvaje disfrazado de socialismo que está muy ligado a lo que él considera la sociedad abierta que hablaremos de la cual hablaremos dentro de un momento. O sea, tiene corazón socialista, pero bolsillo de capitalista. Absolutamente, es un gran capitalista, inclusive en sus ideas de sociedad abierta, él quiere acabar con las fronteras entre los países. Ahora hablamos un poco de eso, como mencioné, pero también quiere establecer un sistema financiero global, porque él dice básicamente que las fronteras hacen que la sociedad abierta no se desarrolle, ya que
el capital se queda encerrado en ciertos países o en ciertas regiones y por ende no fluye a nivel global para beneficiar a la humanidad como un todo. Son unos planteamientos bastante idealistas. Usted me estaba hablando ahora, doctor Omar Bula, y se lo he escuchado ya en reiteradas oportunidades en este especial de Nocturno RCN, y es hablar de la sociedad abierta, Es otro de los tentáculos del señor George Soros, la sociedad abierta. ¿Se llama así, sociedad abierta? La verdad, hay una institución que se llama Open Society Institute, ahora Open Society Foundations, pero sociedad abierta es un concepto. Y es un concepto que le heredó precisamente de Karl Popper, pero escuchemos un poco lo que él dice antes de seguir a la sociedad abierta, lo que él dice sobre sí mismo y sobre sus inversiones. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. Doctor Omar, traducción, ¿qué dijo el señor Soros? Yo estoy ahí básicamente para hacer plata. Y no, esa es la voz de George Soros. esa es la voz de George Soros. ¿Y dice qué? Yo estoy ahí básicamente para hacer plata. Yo estoy ahí básicamente para hacer plata. Y no tengo por qué mirar las consecuencias sociales de lo que hago. Eso me importa un pito. Básicamente. Y la verdad es que muchos pueblos han sufrido por sus intervenciones. La cantidad de ahorradores que perdieron con su plata con la caída de la libra, y en Tailandia también, en la economía asiática. Él básicamente lo separa y habla de filantropía por otro lado. Por eso creo que la filantropía de alguna manera... Un disfraz. Es un disfraz de lo que está haciendo y repito, eso es, en Hungría no lo pueden ver. En Hungría lo echaron. ¿De su tierra natal? Lo tiraron de su tierra natal. En Hungría sacó una ley que se llama Stop Soros. Stop Soros. Soros. Con base en ese movimiento de parar a Soros en Hungría, su país natal, se eligió el dirigente actual que se llama Víctor Orbán, que se está oponiendo a la Unión Europea, que como veremos después está ampliamente permeada por George Soros. Más de 262 de sus diputados han sido mencionados por la misma organización Soros como lo que llama aliados confiables. O sea que él ha patrocinado a esos diputados, a esos representantes en la Unión Europea. Es que vamos desde la Unión Europea hasta las Naciones Unidas, organizaciones multilaterales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, la OEA. Davos, organizaciones multilaterales en general, muchísimo en la OEA también, además porque, y ahora mirando en retrospectiva, una de las personas que trabaja con él en Colombia, específicamente entre los expresidentes latinoamericanos, es Carlos Gaviria, y Carlos Gaviria fue el director de la OEA, cuando ya Soros estaba interviniendo. ¿Carlos Gaviria o César Gaviria? Perdón, César Gaviria. El expresidente César Gaviria. César Gaviria Trujillo. César Gaviria, qué pena por el lapso. Sí. Con otros, con Ernesto Zedillo, con Vicente Fox, él no es el único, con Fernando Enrique Cardoso. Todos estos presidentes de cada uno de esos países, ¿no? Sí, y que además están en medio de la discusión del tema de drogas, del cual hablaremos después. O sea, él ha patrocinado muchas de estas campañas de estos políticos y estas organizaciones multilaterales. Pues patrocinado directamente, no es lo que si usted mira dentro de las Naciones Unidas. Usted fue funcionario de las Naciones Unidas. Fueron 20 años. Yo terminé de director de las Naciones Unidas en Senegal, pero tuve un puesto en Roma muy interesante porque me permitía ver el sistema como un todo, todas sus agencias. Y haciendo un repaso de las discusiones que tienen las agencias de Naciones Unidas, no hay ninguna donde no aparezca, pero es que lo pueden verificar ustedes mismos, como usted mismo lo dijo ahora, el Open Society Foundations, ¿no es cierto? En todas las discusiones de droga, y como veremos el tercer día, están manejadas casi totalmente. The Dry Alliance Policy, los grandes think tanks, los grandes centros de pensamiento de la droga hoy en día los maneja básicamente George Soros a través del Open Society Foundation. Escuchemos otra vez la voz de George Soros en una parte. Which George Soros am I talking to now? The amoral George Soros or the moral George Soros? It's one person. It's one person who at one time engages in amoral activities and at the rest of the time tries to be moral. Esta es la voz del señor George Soros. ¿Qué dijo en esta oportunidad, doctor Omar Bula? Entonces el entrevistador le pregunta, ¿estoy hablando con el Soros inmoral o con el Soros moral? Entonces él responde, no, es una sola persona. Es un inversionista que se involucra en actividades
inmorales, ¿sí? Pero que de vez en cuando trata de ser moral. ¿Eso dijo? Exactamente, literalmente. Esa entrevista es muy famosa, los que lo quieran ver, es tal vez la más famosa porque es en el canal 60 Minutes de Estados Unidos, un canal, un programa muy famoso, y estamos hablando de hace 20 años, donde él responde inclusive sobre su pasado nazi y sobre otros, y sobre todo sobre su filosofía de la sociedad abierta. Pero ahora sí le creo de las contradicciones. Su pasado nazi, y según eso, hay historias que reflejan que él intentó salvar a muchos de los judíos del Holocausto. No, la verdad él no tiene un pasado nazi como tal, perdón de Julián de corregirlo, él no tiene un pasado nazi como tal. Lo que pasa es que él, al ser cubierto por esta familia cristiana, su padre cristiano, su nuevo padre, pues su padre surrogate, ¿cómo se dice? De reemplazo, sí. Lo llevaba a ciertas actividades que involucraban la confiscación de bienes de los judíos, y él, como era judío realmente, algunos lo juzgan moralmente por haber participado en confiscar los bienes de su propia gente, pero yo creo que esas son cosas del pasado que sí pueden tener una pero donde él incidencia, pero el problema es hoy. El problema es peor o lo que está haciendo hoy con el mundo que lo que hizo con sus colegas judíos en 1944. Porque hoy está sufriendo millones de personas por la actitud de este supuesto filántropo. Del señor Soros. Efectivamente. Y recuerde usted que en estos instantes, en este mismo momento, hay un recrudecimiento del antisemitismo, ¿no? Muchísimas, inclusive en el ataque de Pittsburgh ayer, que hubo un atentado en la sinagoga, inmediatamente la prensa Soros empezó a criticar a Trump, ¿no es cierto? Y a utilizar toda una serie de temas de sociedad o de religión, etcétera, etcétera. Con su gran imperio mediático él puede cambiar las cosas. En Rusia lo odian. Putin no lo puede ver. En Hungría sacaron una ley, Stop Soros. Stop Soros, no Soros. Y hay unas vallas, ¿no? En Hungría. Muchísimas. Stop Soros, además, porque... Fuera Soros de aquí. El primer ministro húngaro lo acusa de promocionar la migración de los pueblos musulmanes hacia Europa. El presidente Orbán. Sí, Rusia lo odia, Putin no lo puede ver porque él estuvo involucrado y fue el principal artífice de la revolución en Ucrania. Y Rusia obviamente tenía un interés muy particular sobre Ucrania. Y Soros patrocinaba a Ucrania. Y Soros patrocinaba a Ucrania. Y patrocinaba la democracia, pero también patrocina en otras partes las dictaduras. Sí. Es un personaje lleno de contradicciones. En Estados Unidos, ni hablar, que lo es la principal persona y el principal donante del partido, por lo menos de la campaña de Hillary Clinton, cientos de millones de dólares, y cuando veamos en las empresas son siempre cientos de millones de dólares. O sea, Soros perdió con Hillary Clinton en Estados Unidos. E inclusive perdió $1 billón. Siempre hablamos en billones, ¿no es cierto? Con la victoria de Trump representó una pérdida de $1.000 millones para George Soros, básicamente. Claro, ¿y por eso le cascan tanto al mono o qué? No solo por eso, sobre todo por su plan a largo plazo, porque una cosa es lo que Soros hace hoy, lo que podamos ver acciones concretas. Es un plan que comenzó hace 40 años y que está dando fruto, y podemos ver que está dando fruto a través de su presencia no solo en todos los ámbitos de lo privado y de lo público, pero inclusive en los ámbitos de sociedad, ¿no? En los discursos de sociedad, como lo que género, migración, todo lo que está pasando alrededor. Creemos que son muchas veces discursos espontáneos de sociedad, y no lo son discursos impuestos, porque la gente tiene que entender, Julián, que sí hay gente suficientemente poderosa para trascender fronteras y tener influencia transnacional. La hay hoy en día. Hoy en día la desigualdad a nivel mundial creció más, pero también hay una cúpula, ¿sí? de personas muy ricas que aprovechan además todos los medios tecnológicos para hacer una cobertura total mediática, por ejemplo, y así pues publicar sus ideales, claro, pero si usted en términos políticos y sociales. Me contaba usted y le decía a los oyentes de Nocturna RCN, doctor Omar Bula, al comienzo de este contacto con nuestro programa y nuestra audiencia, pues que George Soros tiene la mano metida en el New York Times, periódico muy famoso, en el Washington Post, otro periódico, en la CNN y en otros medios medios de comunicación, me refiero, muy importantes, que van divulgando la línea de pensamiento del filántropo, ¿no? Efectivamente, sí. Todo esto hace parte, y para volver a lo de la sociedad abierta, esto nos toca tocarlo, es muy importante que la gente tenga esto en mente si piensan, y esperemos que puedan ver los 3 días del programa. La sociedad abierta era una idea de Karl Popper, su mentor, básicamente, que implicaba
acabar con todas las creencias, acabar con las religiones, acabar con la historia y redefinir al ser humano permanentemente. Una de las principales contribuciones de Soros después de Popper fue desarrollar la teoría de lo que llamaba la reflexividad. Quiere decir que nadie puede ser objetivo en un proceso si es parte de este proceso. Con base a eso es como su amplia filosofía. La reflexividad. La reflexividad. El concepto de sociedad abierta implica que no haya fronteras, ¿no es cierto? En principio, el Open Society Foundation habla de la defensa de la democracia, la libertad de expresión, etcétera, etcétera, pero dentro de las miles contradicciones de este personaje, vemos que también hay, en algunos casos, contribución a exactamente lo contrario. La sociedad abierta básicamente fue desarrollada primero en el 1932 por un filósofo francés que se llamaba Henri-Louis Bergson, y después Popper empieza a desarrollarla en sus textos y después la adopta Soros, solo que de una manera poco ortodoxa. Básicamente rechaza todo lo que es los cánones del pasado, los cánones históricos, inclusive rechaza la democracia dentro de las fronteras de un solo país y habla de una democracia universal. Muchos hablan de la expansión de un nuevo orden mundial. Ese es un tema que a veces distrae a la gente porque creen que están hablando de unas cosas que están por encima, ¿no es cierto?, del poder de la gente, pero él sí habla de un nuevo orden mundial, por lo menos desde el punto de vista financiero. Veamos un poquito de lo que dice Open Society de ella misma. I set up a foundation to promote this idea of an open society. Opening up closed societies, making open societies function better, and foster a critical mode of thinking. Doctor Omar, traducción. Sí, básicamente dice que yo creé esta idea de la sociedad abierta. Dice que las sociedades abiertas funcionan mejor, que las fronteras básicamente minan la capacidad del ser humano de vivir conjuntamente, pero el otro lado de la moneda de esto de la sociedad abierta se refleja, por ejemplo, en las migraciones que hay en este momento hacia Europa y en el hecho de que hay unos cambios demográficos muy, muy importantes. Me permito, Julián, echar un poco para atrás, es importante que veamos esto también dentro del contexto poblacional y demográfico. Recuérdense que estamos en un mundo con 7.7 billones de personas, ¿no es cierto? Y creciendo a una velocidad impresionante. Cada vez hay menos espacio, menos recursos, y por ende todo lo que tiene que ver con migración, con fenómenos poblacionales es de suma importancia. Estas migraciones que vamos a analizar un poco mañana, si Dios quiere, más de cerca, no son migraciones solo espontáneas por estos fenómenos poblacionales. No cayeron del cielo porque sí. No. Hay ingenierías y hay mecanismos por detrás. Moviendo todo esto. Las recientes que están llegando, hoy está llegando a Estados Unidos una caravana. Sí, atravesaron el río y todo. Efectivamente, esas caravanas ya hay bastante información de que están siendo instigadas de manera organizada algunos por medios, organizaciones de Soros y otros en América Central. Doctor Omar Bula Escobar, algunos medios, por ejemplo, hoy estaban expresando que se dice que Soros está detrás, pero pasaban, yo no sé si por desconocimiento, por no profundizar, pero le están metiendo la mano a esto de las migraciones, sobre todo que desigualdades han existido hace mucho tiempo en los países, hambre ha habido durante mucho tiempo en los países, pero solo ahora se comienza a ver esas marchas promovidas e instigadas y alimentadas para provocar un efecto, ¿no? No, pues que eso es una cosa que de espontáneo no tiene nada. La gran migración de Siria hacia Europa tiene que ver mucho con esto de las fronteras, de las fronteras abiertas, y de una población global sin culturas separadas y fragmentadas, sino con una cultura propia. Esta idea totalmente idealista de George Soros. Ahora las migraciones, de lo que está pasando en Colombia con la migración de los venezolanos, está en el mismo marco. Lo que está pasando desde Honduras, Guatemala y México a los Estados Unidos está en el mismo marco. Soros financia decenas de organizaciones relacionadas con la migración en África, en Europa, en Asia,
y en América Latina. Y siempre como punto de lanza el Open Society Foundations, la sociedad abierta. La cuestión de Soros inclusive en los refugiados, imagínense que ahora tiene un mecanismo, y ya vi que aquí en Colombia está pasando también, con Mastercard, porque también es un gran accionista y mayoritario en Mastercard, para atender a los refugiados. ¿Cómo? Un segundito. George Soros es accionista de la tarjeta Mastercard. Ahora vamos a pasar a... Pero sí. Lo es, claro que sí. Está dentro de su portafolio. Vamos a pasar a ver las compañías y ustedes se van a quedar aterrados. En todo caso, lo que le comentaba es que ahora tiene una operación supuestamente para que los migrantes o los refugiados puedan tener acceso a dinero en cualquier momento con Mastercard. Eso es hasta cómico, ¿no es cierto? Porque un migrante en principio no tiene un peso y por eso se fue, ¿no es cierto? Sí. Ahora inclusive usa blockchain. Los nuevos sistemas de blockchain los utiliza en todo el sistema migratorio. O sea, las criptomonedas. De las criptomonedas no tanto en ese sentido, vamos a ver eso mañana Sí. o más tarde de criptomonedas, pero básicamente usa toda la tecnología de su disposición para una ingeniería de migración. La migración es un arma masiva, de destrucción masiva. Y así la consideran varios autores. Básicamente, cuando migran personas a otro país en masa, el costo para el país recipiente es muy, muy grande, no solo en términos monetarios, sino además en términos culturales, por las mezclas, en términos de trabajo, desempleo, etcétera, etcétera. Y eso crea, obviamente, una situación de desestabilidad. Cualquier cosa, Julián, cualquier cosa que pueda destabilizar un país, ¿sí?, por detrás está George Soros, de eso no tenga duda. Oigamos un poquito a Popper para no salirnos de Popper, Karl Popper, es el filósofo que inspiró durante mucho tiempo a nuestro eje central de hoy, al señor George Soros. Él se fijó precisamente en este gran filósofo como es Karl Popper. La voz número, ¿cuál tenemos? ¿La 45? ¿La 46? ¿4 qué? 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. Bueno, ahí está. Vamos a las seguidas. Sí, la podemos poner seguida. Entonces va la primera voz del filósofo Karl Popper. There are certain things one has to fight for, even if it's not popular. No existe una historia de la humanidad. Solo hay muchas historias de todo tipo de aspectos de la vida humana. Hay que estar contra lo ya pensado, contra la tradición, de la que no se puede prescindir, pero en la que no se puede confiar. ¿Qué nos puede decir de lo que acabamos de escuchar, doctor Omar Bula? Pues la primera era simpática, qué pena, esa no era de Popper, era Soros el mismo que decía que a veces hay que hacer cosas que a la gente no le gusta, que no son populares, pero cree que están bien. Eso me recuerda una frase reciente del presidente Santos que dijo exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Dice, hay que hacer las cosas que no son populares, no necesariamente pues, pero hay que hacer las cosas que están bien. Eso lo dijo desde los Estados Unidos, cuando iba a empezar a dictar clase. Sí, el problema es cuando las personas que dicen eso deciden lo que está bien y lo que está mal, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, Pero la frase ¿cómo es? Debemos hacer lo que está bien así no sea popular. Así no sea popular. Así no sea popular. Sí, eso lo dijo precisamente lo dijo en un salón de clase en Harvard. Exactamente, de clase, pues en un salón que dio una conferencia, sí. Sí. Sí, porque él no es profesor de Harvard, sino simplemente conferencista. Conferencista, bueno, usted me puntualiza, bueno. Y Popper ahí habla, obviamente, vieron, son algunos de las citas de Popper que habla de una sociedad totalmente transformada. Ahora, el problema es que detrás de este movimiento se están financiando una serie de causas. De causas supuestamente humanistas, sí, pero que en realidad lo que tienen es un efecto desestabilizador. Entre ellas todas las grandes causas que vemos ahora, la ideología de género, la cuestión transgénero, la lucha contra la Iglesia Católica, porque básicamente ese relativismo absoluto de George Soros hace que la Iglesia Católica o cualquier otro dogma esté en el camino, y hay efectivamente, veremos en otro de los programas, sus relaciones con el Vaticano, donde hay una presencia muy, muy, muy grande y tiene que ver con muchos temas de sociedad de los que tratamos ahora. Pues eso será mañana, en el contacto que tendremos con el doctor Omar Bula, hablando de Soros ante el mundo, Soros ante las Naciones Unidas, Soros ante Europa, ante América Latina, ante Asia, y precisamente también Soros frente al Vaticano, en la relación con
su santidad, el Papa. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos muchísimo, yo le digo es interminable. Soros tiene sus grandes inversiones, las tiene y casi 30% de su portafolio en petróleo y gas. Inclusive una de las grandes inversiones es en Petrobras, la más grande que ¿En tiene Brasil? petróleo. En Brasil. ¿Soros tiene inversiones en Petrobras? A pesar de ser una estatal, curiosamente lo que aconteció, porque Soros, su causa avanzó mucho durante el gobierno Obama, ¿no es cierto? Obama hace parte de este segmento globalista del que hablábamos anteriormente. O sea, el presidente Barack Obama es de la corriente globalista De George Soros, y absolutamente. y respondía a esos dictados. Y efectivamente lo curioso es que después de que él invierte casi, creo que son 900.000 millones de dólares en Brasil, poco después invierte Estados Unidos a través de su gobierno también plata para exploración en esas mismas regiones de Petrobras en el Brasil. Durante la época de Obama, George Soros, sin duda, y eso hay ahora algunas demandas en ese sentido, utilizó fondos de los estadounidenses para financiar sus causas, y veremos como en Colombia llegó a varias organizaciones de medios e inclusive a varios individuos. Tiene energía, materiales básicos, materiales industriales, productos de consumo. Si queremos, pasemos un poco para encima y ustedes me van a decir, los oyentes, si no se identifican con algo. Si ustedes no se identifican con algo, porque no son de este mundo, es porque no están en el planeta Tierra. Bancos, participaciones, en algunos casos mayoritarias o en todo casos importantes y en muy pocos casos minoritarias en Citigroup, JP Morgan Chase, US Bancorp, Wells Fargo, American Express. Participaciones en Comcast Corporation, la corporación más grande de cable y televisión del mundo. Participación significativa. TiVo Corporation, lo que es Robbie, todo lo que tiene que ver con la industria del entretenimiento. Time Warner Inc., que tiene CNN, HBO, Turner, Warner Brothers, TNT, TBS, Walmart, la cadena de supermercados más grande de Estados Unidos, en el mundo inclusive. Kraft, todo lo que tiene que ver con DirecTV. Si alguien vio el Mundial en DirecTV ya sabe que George Soros es inclusive $22 millones en DirecTV. O sea, usted le pagó a George Soros. Bueno. DirecTV, una de las empresas de digitales más grandes del mundo, es que está en Estados Unidos, México y Brasil, y también con funcionamiento a nivel satelitar. Johnson & Johnson. Bueno, en Johnson & Johnson, curitas, aceite, mejor dicho, todo lo que aceite, el champú. Moody's Corporation, ¿quién es el que decide si a Colombia lo suben o lo bajan de nivel? Pepsi Cola, hay 9 grandes peces en Pepsi Cola, entre uno de ellos George Soros. Pepsi Cola, hasta las papas fritas que usted se come, más las gaseosas que usted tome, grandes productos. BlackRock, la empresa de inversiones más grande del mundo. Disney Television, Discovery Channel, Animal Planet, Investigation Discovery, Science Channel, Velocity, Discovery Kids, D-Max, Health Brands, DreamWorks. Es interminable. Facebook, Apple, Twitter, LinkedIn Corporation, en todo esto Amazon, AT&T, en todo tiene o una participación importante o una participación mayoritaria, y de todas maneras mucha influencia, aunque su participación no sea mayoritaria. Chevron, eBay, PayPal, Netflix. Netflix también, la plataforma de documentales y películas. Netflix también. Es Netflix, que obviamente es un gran compañero de todos los jóvenes de hoy en día. Spotify. ¿Y por qué no escuchamos esto, doctor? Dale, pues. Doctor, ¿qué escuchamos ahí? La fanfarria de Disney. Fanfarria de Disney. Lo que pasa es que básicamente la mayoría de jingles que tenemos en la televisión se le pueden atribuir. Kellogg's hablamos, Sigma Designs, Boeing, Nike, Ferrari. La Ferrari también. Espere un momentico, doctor. Bueno, esta es Netflix. Netflix. De la introducción a Netflix. La introducción a Netflix. Y escuche esta, doctor, escuche esta otra. Todo lo nuevo que tiene para ti, DirecTV más. DirecTV más. Más pasión, más emoción, más televisión. DirecTV más. Ahí está. Precisamente. Otra.
This tugboat crew has a plan, and they begin by digging into those 2 scoops in every Kellogg's pack. 2 scoops will keep them coming back to those 2 scoops of plump juicy raisins in Kellogg's Raisin Bran. Hooked up and in command, they're working now, but they're thinking how they love 2 scoops and lots of wholesome bran. 2 scoops, they're turning back again for 2 scoops of plump juicy raisins in Kellogg's Raisin Bran. 2 scoops. Esto es Kellogg's Raisin Bran, pero estamos hablando de todo, cornflakes. O sea, esto es cereales, esto es cereal. Cereales, sí, efectivamente. Y escuché esta. Una vez en un reino de castillos, una hada dijo así: gotas de brillo, hagan espuma, dilim, dilim, dilim. Cabellos de princesa, cantaban pajaritos, el sol sonrió, al reino coloreó, y sobre la princesa un moñito muy bonito brilló. Dilim, dilim, dilim. Nueva línea Johnson's Baby Gotas de Brillo, tu princesa con cabello de princesa. Dilim, dilim. Bueno, esto está muy clarito. Johnson, ¿no, doctor? El champú. Sí, efectivamente, y muchos productos que utilizamos. Terminemos, porque yo creo que es interminable, pero yo las más significativas. Ferrari, $31 millones. Tesla, $35 millones. Tesla es lo de los vehículos. Tesla. Manchester United, ¿no es cierto? Uno de los americanos que más invierte Estados Unidos. Dealers de carros, inclusive los personajes que es entrenado en Starbucks, en los cafés lo entrena Open Society Foundation. En los Starbucks que llamamos nosotros. Starbucks que tenemos. En fast food, los que comen Oreo cookies, chips, Nabisco. Mire, esto es interminable, parece casi absurdo, pero es todo, como digo, verificable. Estamos hablando de Papa John's, estamos hablando de Monsanto, estamos hablando de inclusive intentar controlar todo el sistema de suministro de grano a los Estados Unidos mediante la compra de una empresa que se llama Gavilon Grain, la más grande de los Estados Unidos. Estamos hablando de un control macro y estamos hablando de todo tipo de inversiones: diamantes en Sudáfrica, diamantes en Sierra Leone, coltán en el Congo, oro en Colombia, principal también accionista de oro en el mundo, en lo que se llama SDPR Gold, dicen del mundo. Dicen que el presidente Nicolás Alejandro Maduro Moros, presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sacó recientemente 21 toneladas de oro, lo sacó de su país. ¿Para dónde? No sé, pero sacó 21 toneladas de oro. Sí, le toca raspar lo que le queda a ese país, obviamente. El oro para Soros, a pesar de que lo ha criticado a veces, tiene que ver también con la crítica que él le hace al sistema financiero mundial desde el 2008, que dice que tienen que ser regulados centralmente dentro de la misma filosofía de esa sociedad mundial única. Soros tiene la compañía más grande de hoteles en América Latina, Atlantica Hotels, que es más grande todavía que GHL, está con Google en India, tiene compañías de barcos en Grecia, fue el gran accionista de Alibaba, la compañía más grande de China, parecida a Amazon y otras, ha estado en armas, y mejor dicho, no hay un solo sector de la economía en el que Soros no esté activo. Pero usted me dejó muy preocupado. Me dejó muy preocupado porque precisamente hablaba de la droga, ¿no? De la droga. Doctor Omar, de la cocaína, pues. Sí, eso es lo que obviamente, como mencionamos antes, nos estamos concentrando en algo que poca gente hace, porque mucha gente habla de Soros en lo político. Yo quería, antes de eso, darles a ustedes una idea de por qué es tan rico, de en qué empresas está, de por qué está con nosotros desde que nos lavamos los dientes hasta que nos acostamos de una manera u otra. Peor aún lo que vamos a ver después, y es la parte, yo creo, más interesante de este programa, mañana y pasado mañana, su incidencia en lo político y su incidencia en ciertos temas claves, y sobre todo uno de sus temas bandera, ¿sí?, ha sido obviamente el tema de la droga, el tema de la legalización de la droga. Soros está detrás de toda la política de la legalización de la marihuana y de otras sustancias psicotrópicas,
pero no lo vean desde el punto de vista filantrópico. Lo que hay por detrás, sin duda alguna, es ganancias potenciales billonarias, como ya lo está haciendo con la marihuana medicinal. Canadá se acaba de abrir, sí, y Soros tiene aquí, como vamos a ver después, cuando nos acerquemos un poco más a la droga en Colombia, tiene exclusividad en ciertas plantaciones de marihuana medicinal. O sea, doctor, lo que quiere decir, con todo respeto, me le atravieso, lo que quiere decir que combatir esto de la droga no es solamente un problema de perseguir a Guacho, de perseguir a Pechuelata, de perseguir a los de la oficina de Envigado. Esto tiene unos tentáculos tan poderosos por arriba, en el mercado mundial, que se hace imposible por el momento prácticamente desterrar esto. No es un problema de que con un dron estamos acabando, estamos fumigando, que a propósito se fumiga con glifosato que viene de Monsanto. Que también tiene parte Soros. Y que es inversionista Soros allí en Monsanto. Pero no se trata de erradicar 20 hectáreas de hoja de coca, porque lo que usted nos está contando es que esto lo están moviendo el mercado de la droga y de los estupefacientes de una manera tan audaz que esto prácticamente se vuelve imposible combatirlo a nivel mundial. No se trata, la decisión no es combatirlo o no combatirlo. Esa es la decisión. Hay gente que no quiere combatirlo. Yo estoy convencido de que el presidente Trump, convencido no, es que no necesito decir que estoy convencido, él lo ha dicho claramente, que tiene una batalla contra las drogas. En toda la literatura que usted ve de Soros, e inclusive todos estos expresidentes que mencioné, hablan de un approach o de un acercamiento mucho más o por lo menos diferente al problema de las drogas. Llevan 15 años hablando de eso y mientras tanto nosotros nos estamos inundando de droga. Ahora, la voluntad política de acabarla, sí, tiene que ser total, pero es que yo no estoy seguro que haya siempre voluntad política, y menos aún si esa voluntad política tiene que venir del lado de Soros, porque Soros, su política ha sido al contrario, promocionar la droga. Y hoy en día estamos con el fait accompli, con el hecho de que estamos inundados de droga. Si tenemos que esperar, para no entrar en el debate per se de la legalización, pero si tenemos que esperar 10, 15 años para que la legalicen como hicieron con la marihuana, en esos 15 años Colombia se desaparece podrida en droga. Y ya escuchamos que a George Soros no le importan las consecuencias sociales de sus inversiones. O sea que aquí tenemos un peligro muy grande. Tenemos que saber, y esperemos hablar el miércoles de eso más en detalle, de qué manera se sigue vinculando el gobierno de Colombia, como ya sabemos lo hizo el gobierno Santos, con las organizaciones de George Soros, y por qué, por ejemplo, ¿sí?, el presidente Iván Duque se presentó en Bruselas a rendirle cuentas al International Crisis Group de George Soros. La reunión que tuvo hace 4 días, hace una semana. Sí, es que el International Crisis Group no es una organización gubernamental ni intergubernamental. Es una fundación que pertenece, y hay muchos think tanks en Europa, hay muchas organizaciones de pensamiento. ¿Por qué le tenemos que rendir cuentas? Algunos dijeron, les puso los puntos sobre las IES, pero ¿cuál es? En primer lugar, ¿qué hacía ahí? En primer lugar, ¿por qué le tenemos que responder a George Soros? ¿No es cierto? A la persona que tiene la política droga más progresista del mundo y que nos afecta a nosotros directamente como país. Hay que ser serios con este problema de la droga. No, pero un segundito, esto sí está preocupante. Dice usted que ¿por qué el señor presidente Iván Duque se fue a rendirle cuentas a quién? International Crisis Group, el grupo internacional de crisis. Efectivamente, vamos a ver, eso lo vamos a ver en detalle. Donde ha intervenido el International Crisis Group ha habido problemas. Realmente... Tengo una voz, doctor. ¿Usted qué opina de esto? For people who might not be familiar with Mr. Soros, he is a billionaire, one of the richest men in the world. He is a Holocaust survivor, originally from Hungary, who came over to the United States and is now pouring a lot of his own money into what, Dan? Well, he's funding the infrastructure that is journalism. Traducción, doctor Omar. Sí, eso es lo que espero que podamos ver mañana al principio. Describe a Soros y su pasado, pero dice en qué está invirtiendo más ahora, y es en los medios de comunicación. En los medios de comunicación. Es decir, eso es bueno, me parece, para cerrar el programa, porque mucha gente hoy consultará medios de comunicación, consultará las redes, etcétera, etcétera. Hay que estar muy consciente, muy consciente de cuáles medios le pertenecen a él y por ende qué tipo de información
se está digiriendo en un momento dado. Y es un bombardeo permanente, ¿no? La influencia sobre los medios de la información a nivel global es impresionante, si quiere, incluyendo periódicos en Colombia, obviamente. Periódicos en Colombia también, pues, pero emisoras y medios informativos. Doctor, pero eso lo vamos a ver cuando toquemos Colombia. Pero si quiere ahí en sus documentos, doctor, revisemos y repitamos, si es tan amable, la lista de esos medios que lo vamos a tratar a amplitud en los próximos días. Los medios de comunicación donde tiene influencia el señor George Soros, donde tiene dinero como es accionista, donde es mayor accionista o menor accionista, pero donde tiene sus tentáculos también en esos medios de comunicación. ¿Los tiene ya a la mano? Sí, como veremos después, eso comienza con un instituto muy grande que se llama Media Matters. Media Matters. Sí. En Estados Unidos, que es realmente una especie de think tank informativo que permea toda la prensa, no solamente de los Estados Unidos, sino global. Ahora, el hecho de solo tener Time Warner, ¿sí? Time Warner y otros canales informativos como Time Warner, del cual hace parte CNN, y otros canales como el ABC News, como el Huffington Post, como el Guardian, la prensa europea en general, ¿sí? Es prácticamente dominada por los globalistas, no necesariamente directamente por Soros, pero por él y sus aliados. O sea que básicamente mañana veremos como el grupo Prisa, del cual hacen parte la W Radio y Caracol, ¿sí? Pertenece a un holding, ¿sí? Del cual hace parte George Soros también. Tremendo lo que estamos escuchando hoy en el especial sobre George Soros, el ciudadano judío húngaro estadounidense, cuya investigación la ha adelantado el doctor Omar Bula Escobar, exfuncionario de las Naciones Unidas, profesor universitario de la Universidad Sergio Arboleda y experto analista internacional que nos acompaña en este especial periodístico de Nocturna de RCN. Hemos seleccionado este tema, como vamos a seleccionar otros con otros expertos, pero hemos iniciado estos especiales periodísticos con George Soros. ¿Quién es George Soros? Sus organizaciones, su sociedad abierta, su fortuna privada, su política, sus manos metidas en todos los continentes. Por eso, mañana los invitamos para continuar con la segunda parte de George Soros, el mayor titiritero del mundo. Está en las Naciones Unidas, está en la OEA, está en la Unión Europea, está en los Estados Unidos, en África, sobre todo en Suráfrica, está en Asia, sobre todo en China, está en el Oriente Medio, en Palestina, no lo quieren mucho los israelíes, está en la Iglesia Católica, se habla del Vaticano, y, por supuesto, en toda América Latina, y muchas cosas más. El tema de mañana será Soros ante el mundo, Soros y sus manos en el mundo. Doctor Omar Bula, pues qué placer, qué gusto, pero queda uno lleno de interrogantes escuchando hablar sobre este personaje que, como se definió en un comienzo del programa, no le interesan sino dos cosas, el dinero y el poder. Sí, definitivamente siempre el tiempo será escaso. Es imposible. Cuando empecé a hacer la organización del trabajo, me di cuenta que era interminable por el solo hecho de que él está cubriendo tanto terreno, tanto geográfico como temático, básicamente. Quisiera cerrar con un pequeño video, corto recorte de video que hace Nigel Farage, la persona que dirigió el Brexit, porque Soros también está involucrado en el Brexit, a propósito de George Soros hablando ante el Parlamento Europeo. Ante el Parlamento Europeo. Yourself, and I think this Parliament should now set up a special committee to look into all of this. And I say that because I fear we could be looking at the biggest level of international political collusion in history. Traducción, doctor. Básicamente Nigel Farage, esta figura de Gran Bretaña, le pide al Parlamento Europeo, después de haber descrito la penetración de George Soros en la Unión Europea, que se haga una investigación, porque dice podemos estar hablando de la colusión histórica más grande de todos los tiempos. Hay otra de Nigel Farage. The more we learn about Soros, the more I think people become very suspicious of what he's doing. Entre más sabemos sobre Soros,
necesariamente nos tenemos que volvernos más sospechosos de sus objetivos a través del mundo entero. ¿Eso dijeron? Básicamente es lo que dice Nigel Farage. Sí. Entre más sabemos de Soros, tenemos que poner... más sospechas tenemos. Más sospechas tenemos. Doctor Omar Bula Escobar, pues qué placer tenerlo hoy en Nocturno RCN, abriendo nuestros especiales periodísticos. Y hoy con un tema tan interesante, un personaje que para muchos ha pasado de agache, ha pasado inadvertido, pero que, como usted nos lo ha relatado en este primer contacto, hablando de la vida de George Soros, el judío húngaro-estadounidense, pues quedamos sorprendidos porque está absolutamente en todo lo que hacemos, en todo lo que vemos, en todo lo que comemos, en todo lo que respiramos. George Soros, el gran titiritero del mundo. Doctor Omar, nos encontramos mañana en la segunda parte, que será George Soros frente al mundo. Muchísimas gracias, Julián. Muchísimas gracias a todos los que escucharon. Esperemos que puedan seguir el hilo, porque vienen otras partes muy interesantes que nos conciernen igualmente a todos y cada uno de nosotros. And that means that for the time being, the main market for ethanol is domestic. Especial periodístico Nocturna RCN. Soros, el gran titiritero del mundo. 29, 30 y 31 de octubre con Julián Parra. ¿Por qué está en la mira de mucha gente como alguien perverso, y Omar malo, Bula Escobar? George Soros es un personaje omnipresente. Profesor universitario y experto analista internacional. George Soros, su vida, su poder y sus tentáculos en todo el mundo. 29, 30 y 31 de octubre. No se lo pierda. Nocturna de RCN, porque la radio va contigo siempre. Me deja usted picadito ya. Soros está en Argentina, Soros está en Perú, Soros está en Brasil. Nocturna de RCN con Julián Parra.